en el libro de San Mateo, capítulo 21, verso 19. Y el de multimedia está ahí a full y lo voy a poner ahí rapidísimo para los que no tienen Biblia, puedan estar viendo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y dice así, capítulo 21, verso 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Amén. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este momento dijeres, quítate y échate, si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y en el 22 quiero que ustedes me ayuden, porque es una declaración de fe también, amén. ¿Me siguen? Amén. Y dice así, y todo lo que pidieres, no lo escucho, a ver cómo es, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Amén. Aquí en este momento nos está hablando, Jesús dice que en ese momento, después de haber purificado el templo, saliendo de la ciudad a las afueras de Betania, tenía hambre. Y dice que en ese lugar, caminando junto con sus discípulos, halló esta higuera. Y yo en este momento, lo que más que nada quiero compartirle, ¿por qué les hice resaltar el último versículo del 22? Porque hay dos puntos que a mí me tocaron en estos versículos, cómo lo interpreté yo, cómo Dios me habló a mi vida también, y yo los quiero compartir a ustedes. El primer punto es, ¿qué tal estamos en nuestra higuera? ¿Qué tal está nuestra higuera? ¿Estamos dando frutos? Esa es una pregunta. ¿Y cómo estamos en la oración delante de Dios? Es otro punto también. Dice que Jesús tenía hambre en ese momento, cuando pasaba cerca de esa higuera, y vio que esa higuera no tenía frutos, sino simplemente tenía hojas. Al ver esto, Jesús la reprendió, ¿no? Y de inmediato hizo que esta higuera se seque. Y los discípulos, asombrados, dice la palabra, estaban asombrados, decían, ¿cómo hiciste esto, Jesús? Y ahí el 22, que yo, más que nada, le hacía que usted me ayude a que lo diga, decía que Él lo hizo y que no solamente, Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis que esta higuera se seque, sino también podéis decir a aquel monte que se mueve y se echa a la mar y se hará. Amén. Por eso Él dice que si todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Este tiempo terminamos un tiempo de oración, amén, y de ayuno. Amén. ¿Cuántos estuvieron orando y ayunando este tiempo? Amén. ¿Sabe qué importante es la oración? La oración y el ayuno son armas fundamentales y esenciales cuando usted le planta guerra al enemigo, ¿saben? Porque es el momento donde usted, es el momento que le hace una iniciación de una guerra en donde usted sabe y confía que Dios le dará la victoria. Pero para que usted tenga la victoria, para que usted tenga esa bendición, primeramente tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios por esa petición, amén. Pero pedirle con fe, amén. Y yo no quiero irme muy extenso, pero le voy a hacer recordar, muchos me conocen en este lugar, son mi familia y la mayoría sabe cómo he crecido desde pequeño. Y nunca me he olvidado de algo, y más lo recordé de un momento o de dos momentos cruciales en mi vida cuando era pequeño, y cuando Dios desde ese momento ha empezado a glorificarse en mi vida y en mi familia, ¿amén? Y esos momentos fueron cuando yo, ustedes saben, cuando yo he orado por ese mate cocido y ese pan, ¿se acuerdan? Que siempre les cuento, porque muchos los conocen, amén. Y nunca me olvido
porque en ese tiempo en Quintana se hacía a la mañana las reuniones. Y yo venía junto con mi mamá a mi casa. Y me acuerdo que, bueno, llegábamos con toda la bendición de lo que Dios nos había dado. Justo ese día, nuestro pastor Juan, no se debe recordar, pero él siempre se acuerda de algunas cosas. Ese día había hablado de la bendición de Dios en nuestra vida, ¿amén? Y nosotros volvíamos a nuestra casa contentos porque habíamos recibido lo mejor, que era lo que Dios tenía para nuestra vida. Pero bueno, llegamos en ese momento y justo, bueno, era el momento del almuerzo. Y en ese momento del almuerzo, usted me dirá, bueno, por lo menos tuviste un arroz con queso, que muchos de acá se quejan. He comido apenas un arroz con queso. ¿Sabe qué rico sería si yo en ese momento hubiera tenido un arroz con queso en vez de un mate cocido con pan? Y no me olvido más, porque yo en ese momento oré al Señor. Pero ¿sabe qué? Primeramente le di gracias a Dios. Y no solamente le di gracias a Dios por lo que tenía, sino que le di gracias a Dios por lo que venía hacia mi vida. Amén. Y yo no estaba pidiendo al Señor solamente por mí, sino estaba pidiendo por aquellas personas que capaz que tenían para comer. Y yo no tenía, pero yo le decía, Señor, multiplícales a aquellas personas que seguro tenían más que comer, más que yo. Pero yo le pedía al Señor con reverencia y fervientemente le decía, Señor, multiplica esas vidas también. Y yo no esperaba que nadie me viera, yo no esperaba que el vecino me escuche. Yo no esperaba que ninguno de mi familia se asombre por la oración. Yo solamente esperaba la bendición que venía de Dios, que era la más importante. Ese momento ustedes se recuerdan que después entraron mi pastor y usted me decía, bueno, eso fue solamente una persona que no cree en Dios, va a decir, hasta personas de la iglesia lo puede decir, está en su derecho, puede decir, pero Elías, eso fue casualidad, eso fue una coincidencia, justo era el cumpleaños de tu mamá, los pastores fueron a festejar el cumpleaños de tu mamá y justo trajeron eso para que ustedes coman. Y ¿sabe qué? Yo no lo vi así. Yo lo vi como que la bendición de Dios entró de esa puerta desde el momento que yo le pedí con fe y que le pedí con confianza a Dios, creyendo de lo que iba a venir. Aún teniendo un mate cocido con pan, yo sabía que en ese lugar iba a tener un asado, que iba a tener una buena comida, pero siempre confiando en Dios. Y la oración no significa solamente pedir, 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 pedir. A veces pedimos y pedimos mal, lo dice en su palabra. Pero a veces es importante darle gracias a Dios primeramente. Toda oración usted tiene que agradecerle a Dios primeramente. Decirle gracias, Señor, porque aunque no vea en este momento la bendición en mi mesa, la bendición en mi hogar, sé que la bendición va a venir y con mucho y muchas bendiciones más. Amén. Amén. Así tiene que ser. Y no me olvido más, porque yo después de esa oración pudimos estar en ese lugar, pero nos quedamos junto con mi madre recordando ese momento, en ese mismo día cuando era pequeño. Viste que Dios te escucha, me decía mi madre. Y no me olvido más. Otra cosa que también no me olvido más, cuando yo necesitaba un par de zapatillas. Ustedes me ven bien, siempre con un lindo traje, pero antes yo necesitaba un par de zapatillas, me acuerdo. Y nunca me olvido que ese momento yo le decía, mamá, ¿sabes qué? Necesito un par de zapatillas. Bueno, hijo, la mejor, yo me acuerdo porque fue uno de los mejores consejos que he recibido de parte de una madre a un hijo. El mejor consejo que me pudo dar, orar y pedirle a Dios, que Él te lo va a dar. Y yo en el momento decía, pero mamá, ¿sabes qué? Yo no voy a pedir a Dios ahora, pero ¿sabes qué? Mis compañeros se burlan de mí porque no tengo este par de zapatillas. ¿Y sabe qué? En ese momento que transcurría, igual hice, aunque sea que medio que renegaba, dice, pero yo necesito ahora el par de zapatillas. No voy a esperar mucho, yo sé que voy a esperar mucho. Bueno, primer día y oré al Señor. Me encerré y digo, bueno, me voy a orar. No sé, no me acuerdo, creo que media hora por pedirle específicamente el par de zapatillas. Y yo le cuento esto, no porque le quiero contar mi historia, yo le cuento esto para que usted sepa que Dios puede hacer
de cosas pequeñas también puede hacer cosas grandes. Amén. Que no hace falta que usted solamente tenga un pedazo de pan o un mate cocido. No hace falta que me faltaba un poco de fe. Y siendo tan niño, tenía alrededor de los 8, 9 años. Sí, 8, 9 años. Y siendo tan niño, me encerré y dije, bueno, ya está, oré media hora, me acuerdo, media hora, 45, no sé cuánto. Por ahí, era poco, no era mucho. Y cuando oré en mi lugar, digo, bueno, ya está. Segundo día, ya oré, y seguí pidiéndole a Dios. Y bueno, me entro y sigo orando. Tercer día, ya oré, bueno, ¿y qué pasa? ¿Seguí pidiéndole a Dios de eso que querés? Ya el cuarto día, mejor no digo nada. Me voy a orar solito, tranquilo, me encierro y no digo más nada. Quinto día, ya no le decía nada, solamente iba, era como el almuerzo o era como esa merienda que tenía que hacer. Iba y oraba. Sexto día pasaba, séptimo día, está bien, ya está, voy a hacer algo. Voy a arrodillarme y hasta que me canse voy a orar. No me acuerdo, me cansé, me acuerdo que creo que alrededor de 2 horas y media, llegando a 3, oré en ese lugar encerrado y salí. Llegó el octavo día, pasó la semana, yo tenía que volver al colegio. Vuelvo al colegio y no me olvido, no sé si los pastores se recordarán o le habré contado un poco este testimonio, no me olvido que cuando yo vuelvo del colegio, mi mamá se había ido a la casa de una tía, que yo le digo tía, se había ido a visitarla. Y yo estaba ahí y yo triste porque le decía, ¿sabes qué? Pasó esto y esto. Y ella me siento mal al no tener ese par de zapatillas. Le digo yo, bueno hijo, ¿le pediste a Dios hoy? Sí, ahora justo me iba a ir para ahí. Entonces, justo me iba a ir para ahí. Me fui y me encerré. Cuando salgo del dormitorio, no me olvido más que mi mamá me llama y me dice, Día, vení, ya es hora de que comas algo. Y no me olvido más que ella estaba ahí, me tenía una sorpresa y me dice, mira, acá tenés algo que te manda tu tía. Y eran 5 pares de zapatillas, me acuerdo. 5 pares, no me lo olvido más, hasta la marca no me olvido más. Y eso fue algo tremendo para mi vida. Y de ahí fue como que la bendición empezó a mostrarse de una manera sobrenatural en mi vida. Y no lo digo solamente porque en mi vida pasó, sino que en mi familia, en la vida de mi madre veía cómo Dios bendecía mi vida. Y me acuerdo que al volver al otro día al colegio, contento con esos par de zapatillas, me acuerdo que los compañeros me decían, Lía, pero ayer no tenía cosas y ahora tenés de marca, me decía. Pero eso lo hacía Dios. Y cuando Dios te quiere bendecir y te quiere dar algo, te va a dar lo mejor. No te va a dar aquellas pequeñeces cosas. Pero ¿sabes qué? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes no solamente van a poder hacer secar esta higuera, ustedes también pueden hacer hasta que el monte, si ustedes quieren que se mueva, se puede mover. En San Mateo, capítulo 17, verso 20, si ustedes quieren, búsquenlo. Y dice, si estuvieran ayunando, leyendo de su palabra, y así cada día vas a ver cómo Dios a eso que tú lo veías como imposible, Él lo va a hacer posible. Amén. Amén. Y en San Marcos, capítulo 11, 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice su palabra. Todo lo que pidiereis orando. No es que yo me siento y digo, bueno Señor, te pido que tú me ayudes, ya está. Ora con fe, ora con confianza, creyendo que Dios va a hacer esa obra en tu vida. Porque si tú no tienes fe como ese grano de mostaza, nunca vas a decir a ese monte que se traslade, siempre vas a estar estancado en el mismo lugar. Entonces, si tú quieres que ese monte se corra, si tú quieres que ese muro se derribe, empieza a rodearlo en oración. Y haz como el pueblo de Israel, que hizo esas 7 vueltas y ese muro cayó.
Pero ¿qué hicieron en esas 7 vueltas? Oraron, bendicieron el nombre de Dios, dieron gracias a Dios en todo. No es que un día estoy bien en la casa de Dios y al otro día me olvidé que Dios me había bendecido. Si no se está, esos 7 días estuvieron dando esas vueltas fervientemente, orando, y ahí continuamente, sin parar. Y eso es lo que Dios quiere. Si en este tiempo estuviste orando media hora, redoblar, ora 1 hora. Si este tiempo estuviste ayunando 8, redobla un poquito más, dale 12. Y vas a ver la bendición en tu vida. Amén. Porque Dios tiene una gran bendición. Y para que esa higuera, por eso le decía que eran 2 puntos que me tocaron. Uno de los puntos que era si teníamos frutos. Para que esa higuera, nuestra vida, tengamos frutos, tenemos que orar. Orar, orar y orar. Que la oración no cese. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Y la gente que está afuera va a querer comer de este fruto. Va a querer decir, wow, yo quiero lo mismo que tiene él. Yo quiero ser diferente como él. Cuando las personas que están a tu alrededor ven cómo tu vida está dando frutos, van a querer lo mismo que tú tienes. Y nunca te olvides de lo que Dios hizo en tu vida. En San Juan capítulo 12, capítulo 14, verso 2, y con esto termino, dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice Jesús. Jesús nunca se olvidó desde el momento que estuvo en esta tierra a quién él pertenecía, de quién él provenía. A veces recibimos la bendición, oramos, Dios nos contesta la petición y nos olvidamos. Nos olvidamos que Dios contestó la petición de nuestras vidas. Y decimos, no, espera, Señor, ahora voy y te sirvo. Espera que todavía estoy gastando las bendiciones que tú me diste. Y no es así. ¿Sabe qué? Lamentablemente somos muy conformistas. Nos conformamos con lo que tenemos. Y no vamos y buscamos más de Dios. Y a veces Dios nos pide que le demos más tiempo, más oración, más ayuno, más tiempo en su presencia. Que no sean solamente 2 horas que esté en este lugar y ya me voy a mi casa como inercia o como costumbre. Y cuando ya tengo todas las bendiciones que yo le pedí, rogando al Señor, suplicándole, después cuando ya tengo las bendiciones me olvido de quién vino las bendiciones. Y yo, aunque yo algún momento, no es para decir nada, aunque yo algún momento en un futuro, que sé que Dios lo sabe, si yo llego a ser a un mejor pastor, mejor profeta, mejor evangelista, ¿sabe a quién le debo? Primeramente la gloria de Dios. Y le debo a mis siervos que han sembrado la palabra en mi vida y que me han enseñado. Nunca te olvides de dónde vino la bendición. Nunca te olvides. Porque Dios ve tu vida, tu corazón, tu pensamiento, y Él nunca se olvida de dónde te sacó. Y por eso este tiempo es un tiempo de que tenemos que redoblar la oración para que nuestro fruto y que esa higuera no se seque, sino que florezca. Amén. Así que yo quería compartirle con ustedes esto y que Dios los bendiga y que le haya sido de bendición. Amén.